ser sitio quirúrgico. Sí. Antiguamente se decía herida quirúrgica, después se cambió el término. A dose profilática do antibiótico pós-cirurgia é quanto? ¿Cómo? A dose profilática do antibiótico pós-cirurgia é quanto? Después de una cirugía. Después de una cirugía no se usa, no se llama antes, tiene que ser media hora antes. Y en dependencia de la cirugía o del paciente se puede hacer hasta 2 dosis más después de la cirugía. Y depende del antibiótico que se utilice. ¿Cuál es la que más se utiliza? La cefalosporina de segunda generación. Entonces, esta parte entendieron las causas cronológicas. Pasamos entonces. A ver si terminamos, está un poquito largo. ¿Cómo prevenimos la infección del sitio quirúrgico? Primero tenemos que ver de dónde es que provienen, como ya vimos, de dónde vienen las bacterias. De acuerdo a eso, entonces tenemos que actuar, como más o menos ya les dije, el cuidado en el quirófano, cuidado de la piel. Entonces, ¿cómo evitamos la contaminación bacteriana? Y acá tengo que recordar que los dos grandes lugares que pueden provocar una significativa contaminación bacteriana la constituye la contaminación exógena, técnica quirúrgica incorrecta, y la contaminación desde la piel del paciente o de los tractos que contienen bacterias digestivos. Si estamos operando tracto digestivo, tracto respiratorio, el riesgo de que se infecte es mucho mayor, entonces tenemos que actuar de acuerdo a eso. Si vamos a abrir un asa intestinal, tratar de tapar bien todo, abrirlo con el mayor de los cuidados, evitar que se caiga contenido en la cavidad. De las dos, la contaminación endógena es la responsable de la mayoría de las infecciones, de todos los tipos de heridas, excepto los clasificados como limpias, porque no llegamos a abrir los tractos, ya sea digestivo, respiratorio, o sea, no abrimos ningún tubo, entonces ahí no cumple ningún efecto. El uso de la luz ultravioleta para la descontaminación de salas quirúrgicas, sistema de ventilación, de flujo laminar, puede ser de utilidad en determinadas ocasiones, como por ejemplo cuando se va a colocar prótesis ortopédicas. Todo cada vez sistemas más avanzados, más sofisticados, que se utilizan dentro de los quirófanos, los aires acondicionados centrales con filtros. Hay una serie de medidas que cada vez es más actualizado. Ya ahora en los grandes hospitales, por ejemplo, los instrumentales o el mobiliario, los muebles del quirófano, incluso ya no tocan del piso, todo es colgante, todo en el techo, así como por ejemplo. Así mismo está la máquina de anestesia, la torre de videolaparoscopía, el electrofulgurador, todo es colgando del techo para que no haya nada en el piso. Entonces hay una serie de medidas, pero de todo eso, algo importante es, o quizás sea la más importante, es la limitación en el número y circulación de personal dentro y fuera del quirófano, y así como también de su actividad y conversación. El comportamiento dentro del quirófano importa más, porque de nada te va a servir tener un quirófano grande, todo bien tecnológico, todo bien limpio, pero la gente entra como Pedro por su casa, sin tapaboca, todo el mundo habla, todo el mundo toca, igual se va a infectar la herida. Entonces esa es una de las medidas fundamentales, entrar de forma limitada. El quirófano dentro de lo que es el hospital dicen que es como un lugar sagrado, un templo sagrado dentro del mismo hospital, porque no cualquiera puede entrar o no cualquiera debe entrar en ese quirófano. Ahí tienen que entrar solamente las personas que van a trabajar o que van a tener que ver con un procedimiento quirúrgico. El resto afuera. Entonces, por eso muchas veces les va a tocar a ustedes, cuando vayan a su práctica, los van a sacar del quirófano, les van a hacer pasar malos ratos varias veces. Entonces es por evitar la infección del sitio quirúrgico. Otro es la preparación preoperatoria del paciente. Para eso nosotros hacemos una consulta prequirúrgica, y ahí es donde tenemos que ver todos los riesgos de nuestro paciente, si es diabético, si es obeso, si es desnutrido,
ya tiene alguna infección previa, y preparar a mi paciente para la cirugía y así evitar que se infecte la herida. Si tiene una lesión en la piel, una infección superficial, no debo de operar al paciente, tengo que suspenderlo. Entonces, toda esa serie de medidas que se hacen en el preoperatorio. El equipo quirúrgico, como ya mencioné, el equipo quirúrgico también tiene que ser consciente y ser cuidadoso. El cirujano es el que tiene que ver todo lo que pasa en su quirófano. Está operando, pero allá se da cuenta que el estudiante está sin tapabocas, está hablando, entonces tiene que dirigir eso también. Ver que su equipo esté bien sincronizado, sus instrumentales bien esterilizados, todas esas serie de medidas, y de ser posible repasar la técnica quirúrgica para hacer una técnica bien depurada. Entonces toda esa serie de medidas se hace para evitar infecciones del sitio quirúrgico. La contaminación endógena, una de las maneras es evitando, como les dije, vamos a abrir el apéndice. Bueno, vamos a abrirlo, pero vamos a poner pinza, vamos a ligarlo, vamos a poner nuestra compresa, toda una serie que ya hace el cirujano en el transoperatorio. La técnica quirúrgica, el cirujano tiene que conocer bien la técnica que va a realizar en cada caso, porque por más que sea una retirada de vesícula, pero hay pacientes y pacientes. A lo mejor la retirada de vesícula en este paciente es diferente, en el otro es diferente. Entonces el cirujano tiene que conocer bien, individualizar bien esa técnica quirúrgica, utilizar materiales quirúrgicos también adecuados. Por ejemplo, elegir el hilo, el tipo de hilo que va a utilizar, si va a utilizar un hilo reabsorbible, no absorbible, el grosor del hilo, porque no es lo mismo poner un hilo 3.0 que ponerle un hilo del grosor 1, que es mucho más grueso, y eso lleva más riesgo de infección porque es más grueso, y entonces mientras más grueso, las bacterias pueden penetrar más fácilmente ahí. Entonces toda esa serie de medidas tiene que tener en cuenta el paciente, el cirujano, hasta los materiales quirúrgicos que va a utilizar, factores sistémicos y la inmunoterapia. La inmunoterapia que vimos en la historia clínica, que le dije que acá es un poco difícil de controlarlo porque no tenemos sistematizado, pero acá tiene mucho que ver lo que es el sistema de vacunación o el esquema de vacunación. Sí, sobre todo un paciente que es un trauma, una herida traumática, un corte, una amputación, entonces el paciente hay que ver para reactivarle su antitetánica, su antirrábica, todas esas vacunas que pueda evitar una infección después. Entonces, y por supuesto ver la inmunidad del paciente. Si es un paciente inmunodeprimido, pues tratar de compensarlo primero y después hacerle la cirugía. Entonces, las formas particulares de infección quirúrgica: están las infecciones superficiales y están las infecciones ya más significativas en cuanto a su comportamiento clínico. Entonces vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a ver las infecciones particulares, las infecciones superficiales, que son las más frecuentes por suerte, pero que van a requerir en la mayoría de los casos un tratamiento quirúrgico para su resolución. Dentro de ellos tenemos la celulitis simple, el flemón, la erisipela, el absceso, el forúnculo y el anthrax. Estas 6 infecciones vamos a describirla cada una de ellas, es la que vamos a estudiar y son las más frecuentes que requieren un tratamiento quirúrgico. No es que sean complicaciones de una cirugía, pero en algunos casos pueden llegar a ser también complicaciones, como por ejemplo la celulitis después de una herida quirúrgica, el absceso y el flemón. Estos 3 sobre todo pueden ser complicaciones después de una cirugía. Después de una herida quirúrgica que yo hago, se puede infectar, entrar bacterias y formar una cavidad purulenta. Dígame. Ahora vamos a describir cada uno. No se preocupe. Entonces, las infecciones severas, las de partes blandas, que también a su vez pueden llegar a ser o infecciones al azar, o sea, el paciente se infectó en su casa haciendo otras cosas, pero también puede ser complicaciones de una
cirugía, o sea, puede llegar a ser infección de un sitio quirúrgico. La enfermedad de Fournier, la celulitis subcutánea estreptocócica y la gangrena de la pared abdominal, o la fascitis necrotizante, todas esas enfermedades que son mucho más graves y son de tratamiento quirúrgico intensivo. Entonces nosotros lo que vamos a estudiar son las superficiales, que incluso ustedes pueden tratarlo como médicos generales, y esto después ustedes lo van a estudiar, lo van a leer. Es muy bueno que conozcan, pero esto es más bien, si ya ustedes diagnostican, es mandarlo a un centro quirúrgico, o si van a ser cirujanos, pues entonces ahí sí se lo tienen que aprender. Ahí, que estos son tratamientos quirúrgicos más intensivos. Vamos a describir la celulitis simple, que es la inflamación inespecífica, no supurada del tejido celular subcutáneo. Acá es donde está la clave, no supurada, no tiene pus. La celulitis no tiene pus, acuérdense de eso, no se confundan. Es solamente inflamación de la piel y la grasita que está abajo, el tejido celular subcutáneo. Las causas o la etiología pueden ser variadas, hay muchas, como las radiaciones, trastornos circulatorios crónicos, son pacientes que tienen insuficiencia venosa, periférica, tienen varices, se puede inflamar y puede producir una celulitis. Y las infecciones, que es la que nos interesa, que pueden ser por gérmenes aerobios y anaerobios, que están en la piel. Eso pueden infectar por una picadura, usted se rasca y empieza a ponerse en rojo, caliente, doloroso. Entonces eso es una celulitis simple. El cuadro clínico, hay dos formas, agudas y crónicas. La que nos interesa es la aguda. La primera son generalmente de origen infeccioso, las crónicas se ven sobre todo en la celulitis de origen venoso y en consecuencia de procedimientos radiantes. Estos pacientes que reciben radiaciones, ya tienen por ejemplo un cáncer y tienen tratamiento con radiaciones, radioterapia, y se les va, como que se les quema la piel, es una celulitis crónica que hace. Pero las agudas, las que son de origen bacterianas, son las celulitis agudas, que en estas formas agudas, en la parte local, o sea, en el sitio, va a estar presente todos los signos de inflamación, que se van a hacer más intensos en el centro del área. ¿Saben cuáles son los síntomas o los signos de la inflamación? Si se lo saben, ¿no? Calor, dolor, rubor, edema, dolor, calor, rubor e impotencia funcional en algunos casos. Esos son los signos inflamatorios, y eso es lo que va a caracterizar a la celulitis. Va a tener todos los procesos, los signos inflamatorios, y dependiendo de la situación o de la localización puede llevar a una impotencia funcional. O sea, si le duele el brazo, lo mejor no va a poder movilizarlo, utilizarlo normalmente. Eso es impotencia funcional, que no todas las veces está presente. Acá no hay fluctuación porque no hay pus. Fluctuación es cuando usted toca y como que toca así como un globo lleno de agua, fluctúa. Y eso no va a haber en la celulitis porque no hay pus, es no supurada, sino que va a estar duro, doloroso en la zona de la palpación. Los límites periféricos de la zona de la celulitis se pierden insensiblemente en los tejidos vecinos. No hay un límite preciso, va y como que se va perdiendo nomás entre el tejido sano. No hay una diferencia, no hay hasta acá la celulitis y ya va y no tiene un límite preciso. El paciente puede tener manifestaciones generales y humorales de un proceso infeccioso. Aparte de eso, o sea, aparte del dolor, los signos inflamatorios en la zona, va a tener fiebre, va a estar un poco decaído, va a tener un síntoma de un proceso infeccioso que no va a ser tan acentuado. Va a tener febrícula, un poco de malestar, quizás incluso hasta dolor de cabeza, pero síntomas generales. El tratamiento
de la celulitis no es quirúrgico, o sea, no hay que cortar, no hay que incidir, no hay que punzar, no hay que hacer nada de procedimiento quirúrgico, sino más bien es tratamiento médico, ponerle analgésico y medidas generales, o sea, es tratamiento médico como tal, reposo con el miembro en posición declive, en dependencia si es miembro inferior o miembro superior, o sea que esté en reposo. Y acá es bastante útil los apósitos mojados en solución de alcohol o colocación de bolsas con hielo para que desinflame, o sea, bolsas, fomento frío, una bolsa de hielo, algo que sea frío localmente, y eso va a disminuir la inflamación y va a aliviar el dolor. Antibióticos y corrección de posibles alteraciones generales o regionales que puedan ser favorecidos por la infección. O sea, por ejemplo, el paciente diabético, lo más seguro que una simple celulitis le descompense su diabetes. Entonces ahí tiene que tener cuidado también, siempre pedirle su hemograma, su glicemia y ver si su glucosa está un poco alterada, pues corregir también eso. Y generalmente ya cuando se controla la inflamación va a normalizarse o compensarse otra vez su enfermedad de base. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. El tratamiento con antibióticos suele ser casi como regla empírico, porque acá no hay un material que podamos mandar a cultivar, porque no hay pus, no vamos a cortar la piel y vamos a mandar a cultivar. No podemos sacar un catéter, así como habíamos visto, o sea, no hay material que se pueda mandar a hacer un cultivo y antibiograma. Entonces el antibiótico va a ser empíricamente, vamos a ponerle el antibiótico, pero no vamos a saber qué bacteria es. ¿Cómo vamos a saber qué antibiótico? Porque lo más frecuente es gérmenes anaerobios y aerobios, o sea, los estafilococos, los streptococos, que generalmente responde bien a la cefalosporina, a las penicilinas, y entonces se pone eso de acuerdo a la frecuencia de la infección. Entonces, acuérdense que siempre tengo que pensar en lo más frecuente y después en lo más raro. No vamos a pensar que una celulitis fue creado o está causado por una pseudomonas, sino que por un estafilococo dorado que está en la piel, y eso responde generalmente a la cefalosporina. Responde cefalexina, amoxicilina, ciprofloxacina, y con eso resuelve. Y por supuesto se controla al paciente, cómo va evolucionando. Si por las condiciones del paciente y las características de la infección no pudiera esperarse esta información, por lo menos antes de comenzar a asumir antibióticos, se tendrá muestra de material para estudio bacteriológico. Eso ya en casos más avanzados, en caso de que se pueda mandar a hacer, pero generalmente es empírico el tratamiento. ¿Entienden? Entonces, la celulitis no hay pus y su tratamiento es médico. No hay que cortar, no hay que incidir, no hay que hacer nada. El flemón es muy parecido al absceso, o sea, acá ya hay supuración, ahí ya hay pus, pero la diferencia es que no va a haber una cavidad donde se localiza ese material purulento. Aparece en el curso evolutivo de una celulitis infecciosa, es como una complicación o una segunda etapa de la celulitis aguda. Se caracteriza por la aparición de pus en el área de la celulitis que infiltra el tejido celular subcutáneo. O sea, el paciente pudo haber tenido una celulitis, pero ya cuando aparece pus, ya no es más celulitis, ya pasa a ser un flemón. ¿Está bien? Ya se complicó, ya se celulitis. Esa colección, esa formación de pus va a estar infiltrando el tejido celular subcutáneo y en profundidad sigue el camino del tejido celular que rodea los vasos y la aponeurosis y muchas veces los tabiques intermusculares, esas fascias que tienen que dividir la musculatura, ahí a veces ataca el flemón. El pus no se acumula constituyendo una cavidad como es característico en los abscesos. Es una de las cosas que lo diferencia del absceso. El absceso va a quedar la formación de pus como confinado, como rodeado en una cavidad, ahí no va a acumularse. Sin embargo, el flemón es disperso, no se queda en un solo lugar, no tiene una cavidad como tal, no es que acá dentro de la habitación no va a estar, sino que por el pasillo, por todos lados recorre el material purulento. No sé si me entienden.
Eso es lo que lo diferencia del acceso. Entonces, al incidir o al pulsar la zona se obtiene un exudado purulento, o a veces incluso incide en una parte y no hay pus porque en esa parte no hay, sino que está disperso por todas partes. No solo se ve en el tejido celular subcutáneo, también en toda área rica en tejido conjuntivo, laxo y pasible de una inoculación o contaminación bacteriana. De hecho, es mucho más frecuente en estas zonas, así en el cuello, el flemón periamigdalino, eso que se complican su amigdalitis o su faringitis, empieza a formar pus alrededor de la amígdala, en la orofaringe. En esas zonas son mucho más frecuentes. Perifaringeo, en el piso de la boca, en esos lugares que hay mucosa en esa zona, que es mucho más frecuente. En la piel es difícil, es raro que una simple celulitis pase a un flemón, porque generalmente se diagnostica antes, se trata antes de que llegue a esto. La etiología, cerca de los orificios naturales como la boca, vagina, ano, no hay un patrón propio, o sea, puede ser por cualquier tipo de bacteria y generalmente son polimicrobianas cuando afectan esa zona. O sea, se juntan las aerobias y las anaerobias y se potencian así su virulencia y es mucho más grave el cuadro. Entonces, el antibiótico terapia en ese caso pues tiene que ser un antibiótico de amplio espectro que pueda invadir, o sea, afectar a las bacterias tanto aerobias como anaerobias. En el tronco, en los miembros, lejos de los orificios que habitualmente albergan, están los anaerobios. Los gérmenes predominantemente son los cocogram positivos aerobios y las enterobacterias, que generalmente responden a la cefalosporina y a las quinolonas, los ciprofloxacina y demás. Entonces, el cuadro clínico, el proceso sobrepasa la etapa anatómica de la celulitis, es como una celulitis más avanzada o complicada, como les dije, al no poder controlar el organismo el proceso, porque los mecanismos defensivos locales generales no logran circunscribir la infección. Pacientes inmunodeprimidos, obesos, desnutridos, generalmente una simple celulitis ya pasa a tener un flemón, porque su sistema de defensa no es bueno. Las manifestaciones locales son más llamativas que en la celulitis y toda la región asiento del flemón se ve involucrada, y el edema es mucho más importante, mucho más grande que en una celulitis. El miembro, la pierna, por ejemplo, está mucho más edematizado y cuando usted toca pues va a tener fluctuaciones porque está lleno de pus. Las manifestaciones de compromiso de estructuras profundas son frecuentes, sobre todo en el cuello, vía aérea, tubo digestivo, mediastino. Incluso puede producir una obstrucción de la vía aérea, dificultar la respiración. Las manifestaciones generales son las comunes a todo proceso infeccioso severo y son tanto más graves cuando peores son los factores asociados. Por ejemplo, el paciente diabético desnutrido pues va a ser mucho más grave el cuadro general. El paciente va a estar con fiebre, incluso puede llegar a tener como una manifestación séptica, un shock séptico. Paciente fiebre, malestar general, decaído, hipotenso, taquicárdico, todos esos síntomas generales de la infección. La erisipela, que es muy parecido a la celulitis, se parece más a la celulitis que el flemón, pero vamos a ver que tiene algunas diferencias. Por suerte es rara, no es muy frecuente. Se ve mucho más frecuente la celulitis que la erisipela. Es la infección que asienta en el tejido celular subcutáneo de la dermis de los tegumentos producida por el estreptococo beta hemolítico, y por lo cual se le conoce dermitis estreptocóxica, porque es la causante de la infección, que es una bacteria que está en la piel. La causa del agente etiológico es el estreptococo beta hemolítico. Y el cuadro clínico, las manifestaciones locorregionales y generales, o sea, va a tener manifestaciones locales, regionales y también manifestaciones generales.
el proceso toxoinfeccioso es bastante más llamativo. En lo local comienza con un proceso inflamatorio, al cabo de 24 a 48 horas aparece una placa llamada erisipelatosa, caracterizada como una mancha roja de bordes irregulares. Rápidamente se nota que la parte central se vuelve más pálida que la periferia, la piel es tensa, brillante en toda la extensión de la mancha. Al pasar los dedos desde la piel vecina a la placa se percibe una sobreelevación de los bordes o rodete, como se le conoce. Va en la parte sana y toca así hacia la parte enferma, y hay como un relieve, está como más gruesa la piel de esa parte donde está afectada. La placa es sumamente dolorosa al tacto, toda esta placa está como reseco, eso va a ser mucho más dolorosa, más gruesa. Puede tomar cualquier territorio cutáneo. El edema es tanto mayor cuanto más laxo es el tejido subyacente, o sea, depende de dónde esté afectado, la cara, el escroto, va a ser mucho más importante el edema. No es raro ver flictenas y extravasaciones, estas cosas, estas ampollas que ven, esas son las flictenas, o puede haber extravasaciones sanguíneas porque se rompen los vasos superficiales y empiezan a formar como si fueran hematomas. No es frecuente que aparezcan adenopatías regionales. Eso es el paciente que a veces ustedes examinan y tienen una infección y tienen ganglio inflamado. En estos casos no es lo más frecuente. Cuando aparece esta flictena, estas cosas hay que tratar de no reventarlo, hay que tratar de no romperlo porque empeora el cuadro. El tratamiento es médico, corrección de los trastornos generales, reposo, miembro en posición de clive, enfriar la zona, o sea, ponerle fomento frío, y el antibiótico de elección acá es penicilina. Acá sí no tienen que estar buscando otro antibiótico. La penicilina intramuscular o endovenoso, puede ser posible. Y el tratamiento es igual que la celulitis, que no es quirúrgico. Acá no hay que cortar, no hay que incidir, no hay que hacer nada. Si está en esta flictena, dejarlo ahí tranquilito, ponerle su fomento frío, porque si usted rompe esto, prolifera más la bacteria. Entonces empeora la infección. Entonces no se toca, solamente se pone paños fríos, reposo y por supuesto analgésico porque va a tener dolor el paciente. Y el tratamiento es más bien por esa parte sintomático, si tiene dolor, si tiene fiebre. Y estos pacientes, pues, si tienen alguna enfermedad asociada, acuérdense que siempre va a estar descompensado, y eso los diabéticos sobre todo, y hay que tratar de compensar. Tenemos el acceso o acceso caliente, como se le conoce normalmente, que es el producto del proceso inflamatorio exudativo constituido por una colección circunscrita de pus alojado en una cavidad neoformada. Esa es la diferencia del flemón, sobre todo. El flemón es pus, pero no está limitado en una cavidad. Sin embargo, en el acceso sí hay una cavidad que se forma exclusivamente para eso nada más. Es una cavidad que no existía antes y se forma para albergar esa colección de pus. Esta cavidad puede estar localizada en el tejido celular, por debajo de la aponeurosis o en las cavidades corporales circunscritos por vísceras. Entre las asas intestinales a veces se forman pus, sobre todo en pacientes operados o ya hizo una peritonitis, se forman abscesos, se forman pus dentro de la cavidad, entre las asas intestinales, o a veces la misma cavidad. Dentro de la cavidad peritoneal está, por ejemplo, el saco de Dula, que es un espacio hueco, y entonces ahí va y se deposita pus y se acumula ahí. Las causas: estafilococo dorado, el estreptococo, pero en ciertas localizaciones, como el absceso perianal o en pacientes con disfunción de su defensa, o sea, inmunodeprimidos, diabéticos, inmunodeprimidos, pueden ser debido a gérmenes gram negativos y anaerobios asociados. Los dos se asocian y
producen el acceso y por lo tanto el cuadro va a ser mucho más grave, mucho más llamativo. El cuadro clínico, los signos cardinales de la inflamación aguda van a estar presentes, igual que la celulitis, o sea, todos los signos inflamatorios que ya dijimos. Dolor, rubor, tumor, calor o impotencia funcional. El dolor es lacinante y pulsátil. Eso quiere decir que es como una punzada, punza el dolor, sobre todo en la noche. El paciente te dice que no pudo dormir porque pasó toda la noche, que parece que le está latiendo, como si fuera latido el dolor. Eso es un dolor lacinante, muy a menudo sincrónico con el latido del pulso. Cada vez que siente una pulsación del pulso radial, por ejemplo, le clava también el dolor. Al comienzo la piel está edematosa, roja, caliente, su presión es muy dolorosa y hace desaparecer el rubor de un modo pasajero. Usted comprime ahí y se pone amarillo, se pone pálido y suelta y enseguida se pone rojo otra vez, cuando todavía no está bien coleccionada la pus. La tumefacción es firme antes de la colección del pus. Estos síntomas locales evolucionan a la par con un síndrome infeccioso general que se manifiesta por fiebre, cefalea, escalofrío, insomnio, anorexia, estado saburral de las vías digestivas, náuseas. O sea, una serie de síntomas generales mucho más graves, ya mucho más llamativos, ya que al mismo tiempo el dolor ya va teniendo todos esos síntomas generales. El paciente no duerme, le da insomnio, no le deja dormir el dolor. Y hasta que usted no le drene, no saque esa colección de pus, no va a aliviarse el paciente, por más que le ponga analgésico. En 3 o 4 días, la tumefacción, que en la parte periférica permanece roja y edematosa, hacia su porción central se torna más oscura y presenta una zona de reblandecimiento que se acentúa y extiende, lo que indica que el pus se ha coleccionado. Ahí es donde ya está en el momento que ya se está formando un pus como tal y podemos incluso incidir o drenar. A veces al principio, los primeros 2-3 días, está rojo, duro, que es muy parecido a la celulitis. Es una celulitis nada más que uno ve. Entonces, en ese momento no da todavía para drenarlo, hay que esperar que pase. Por eso es importante preguntar desde cuándo le empezó esos síntomas, porque si lleva primero o segundo día recién, por más que le incida, lo único que va a sacar es sangre, porque no hay colección de pus todavía. Eso se va formando el 4.º día aproximadamente. Entonces, después de eso es que se debe de drenar. Los dolores pulsátiles del periodo de inicio desaparecen y queda en su lugar una tensión dolorosa acentuada en la posición de declive. La fiebre toma un tipo intermitente, cefalea, anorexia y el malestar general van a continuar. Las fiebres a veces hacen picos febriles. Hay momentos que sube la fiebre, hace en determinada hora la fiebre sube a 40 grados y después baja otra vez. Y así en forma de pico, es como porque ya hay bacteremia, circula la bacteria en la sangre y cada vez que está en su máximo nivel sube la fiebre también y baja otra vez. Y por eso es una de las formas de hacer el diagnóstico es el hemocultivo en pico febril. Cuando está haciendo ese pico febril se toma la muestra de sangre y se manda a cultivar y ahí se va a encontrar la bacteria circulando. Entonces, ese es el cuadro clínico del acceso, el acceso caliente. Es sumamente dolorosa. Acá le dicen susua, no sé si han escuchado algunos. Algunos paraguayos, ¿hay paraguayos? ¿No? Se le dice normalmente susua. Los pacientes a veces llegan diciéndote que tiene susua, entonces es un acceso lo que tiene. Y generalmente salen en zonas inapropiadas, en las nalgas, en las axilas, un poco. El famoso forúnculo. No, el forúnculo es otro. Sí, el forúnculo vamos a ver después. Hay que diferenciarlo de esto. Entonces, el acceso, el tratamiento es médico y quirúrgico. Tiene los dos. Tratamiento médico consiste en ponerle buena analgesia al paciente porque duele y
duele mucho. Y sobre todo en los primeros 3 días más o menos hay que ponerle buena analgesia porque no vas a drenar nada, no vas a poder sacarle ninguna pus porque no hay todavía, no está formado todavía. Entonces, analgesia, antiinflamatorios y iniciar ya su antibiótico. Antibiótico que va a ser de forma empírica, no vamos a saber todavía qué bacteria es, pero hay que empezar ya el antibiótico de amplio espectro y después, cuando se tenga material purulento, se manda a cultivar y ahí se va a saber si está bien su antibiótico o hay que cambiarlo o hay que subirle de dosis. Entonces, pero en espera del resultado ya se va poniendo el antibiótico. Y después, 4º, 5º día, que ya está fluctuante, ya usted toca y está blandito, ya tiene líquido, entonces es el tratamiento quirúrgico, que consiste en incidir o drenar la colección de pus. Se hace el procedimiento, como ven, se pone el yodo, ven que se pinta, es la antisepsia para evitar, a pesar de que ya tiene infección, pero para evitar que prolifere más infección, se pone anestésico local. Yo personalmente, cuando ya está bien blandito, no uso más anestésico local porque hay que tener cuidado con el anestésico. Uno, porque ya el dolor es tan intenso que él ya no siente más cuando uno le está tocando o le está cortando. Lo otro es que ahí en esa zona está lleno de bacterias proliferando a su máxima expresión, y si usted mete el anestésico o la jeringa y por algún accidente introduce a un vasito, un vaso sanguíneo, y mete ahí su anestesia, va a contaminar y va a hacer que en vez de que sea local la infección, mande a la sangre y se puede hacer una infección sistémica. Entonces es mejor incidirlo directamente. Pero si es pequeño, el paciente a veces psicológico también ve que le están poniendo anestésico, entonces le pone su anestesia local bien superficial, aspiren siempre primero. Si ven que sale un poco de sangre, no infiltren, sacan otra vez. Puede ser que al aspirar salga pus porque está dentro de una cavidad purulenta, entonces eso no importa, pueden infiltrar ahí. La sangre es lo que no tiene que salir. Se pone la anestesia, con un bisturí se hace la incisión, se corta encima, en el centro, y al incidir va a pasar esto. Se derrama leche condensada para la merienda. Sale bastante, a presión sale. Es como una leche condensada. Ajá, igualito, la misma característica, la coloración. Entonces, la consistencia, pesa. Entonces, eso va a salir a presión. Ustedes dejen que salga todo lo que pueda. Dependencia de la cavidad. Puede drenar 100, 200, 500, 1000 cc de pus, dependencia de dónde esté localizado. Cuando salga todo, entonces ahí empiezan a limpiar, a apretar, a meter gasa, a meterle pinza, meten su dedo, no tengan miedo, porque el paciente no siente eso. Entonces le mete, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete la pinza o el dedo? Porque a veces hace trabécula, hace paredes, hace tabiques, y entonces divide. Acá está la pus, pero acá hay una pared que divide de la otra parte. Entonces yo voy a drenar toda esta parte nomás y esa parte se me queda. Entonces tengo que romper todo eso para que pueda salir todo. Porque no tiene que quedar nada de pus, porque si no, igual empieza a acumularse otra vez. Se limpia bien, se mete pinza, dedo, se mete suero, se lava bien adentro, se seca y, importante, dejarle un drenaje. Eso no se sutura, no se le ocurra suturar eso, porque eso es una herida. Clasificación de las heridas, la primera diapositiva. Contaminada. Ajá, ahí está contaminada. Y si usted sutura, va a dejar todo adentro otra vez y se va a seguir la infección, no va a curarse. Entonces tiene que drenar, hay que dejarle un drenaje, no se sutura para que no se acumule otra vez su pus, pueda salir todo. Se deja un drenaje y al día siguiente se hace curación. Se limpia, se saca ese drenaje, se lava bien, se seca y se vuelve a poner otro drenaje. Así hasta que deje de salir secreción. ¿Está bien?
Ese es lo que es el acceso caliente. Ahora pasamos al forúnculo, que es lo que estaba diciendo usted. Es otra infección. El forúnculo y el acceso son diferentes. Forúnculo es la infección masiva necrotizante del aparato pilosebáceo y de la dermis que lo rodea, producida por el estafilococo dorado. ¿Dónde está el estafilococo? En la piel. ¿Y qué es lo que infecta? El pelo. Ese pelito que a veces se entierra y produce como una pústula o un granito. Ese, cuando va más allá y afecta ya todo el aparato pilosebáceo, toda la dermis que lo rodea, es el forúnculo. Está la foliculitis, que es la que le digo, que es muy frecuente en las barbas y eso, o donde hay muchos pelos que sobre todo se rasuran y empiezan a haber pequeñas lesiones pustulosas. Eso es la foliculitis. Y está la forunculosis o el forúnculo, que es ya cuando afecta todo el aparato pilosebáceo, toda la piel y el pelo. Entonces ahí es cuando estamos en presencia de un forúnculo. Su evolución es aguda y termina con frecuencia por su eliminación en forma de un tapón esfacelo-purulento, lo que se conoce como clavo. Es un punto que está en el centro. Cuando elimina eso, a veces es autolimitado, solito, no hace falta ni siquiera tratamiento, no hace falta cortarlo, no hace falta meterle pinzas, sino que se le pone analgésico, antibiótico, y 7, 8 días después se termina, es autolimitado, solito, expulsa ese clavo y se termina la infección. A veces dicen en el argot popular, por así decirlo, que te tiene que salir 9 para que se termine, o 7 para que se termine, son creencias. Lo que pasa es que es autolimitado y se termina eso, vuelve a darte otra vez la infección, depende de tu inmunidad, depende de... se ve mucho en pacientes muy estresados, estudiantes de medicina, por ejemplo, que se estresan mucho, que tienen que estudiar, inmunodeprimidos, desnutridos, en eso, y entonces salen así a repetición, hacen como un ciclo y se autolimita y después termina. Entonces, por eso es que muchas veces dice la gente que te tiene que salir 7 o 9, no me acuerdo el número exacto. Puede ser único o desarrollarse varias en un área limitada, aparecer múltiples diseminados por toda la piel, lo cual se conoce como forunculosis, porque a veces llega el paciente, está lleno en la pierna, por ejemplo, toda la pierna tiene 4, 5, 6 forúnculos. En ese caso ya pasa a llamarse una forunculosis, porque hay más de 2 lesiones al mismo tiempo. Y se debe a una virulencia exagerada del germen, coincide con una susceptibilidad mayor del enfermo, paciente desnutrido, muy estresado, tiene algún problema, alguna preocupación, es diabético, mal controlado, y entonces puede tener más de un forúnculo que se conoce como forunculosis. ¿Está bien? Las causas predisponentes para un forúnculo y en general para casi todo, las infecciones superficiales. Tenemos factores locales y factores generales. Factores locales: la suciedad, la irritación de la piel, el frote de la piel por la ropa, antiguamente en la silla de montar, porque la gente andaba mucho a caballo, en la cara interna de los mulos salían mucho por eso. Es bastante frecuente en esta parte, en la nuca, por el roce con el cuello de la ropa. Paciente mal aseado, situaciones de calle, rascadura de lesiones ruginosas en cualquier región. A veces te pica la piel y empieza a rascarse, y esa lesión que uno puede producir con la uña hace que el estreptococo, el estafilococo que está ahí en la piel, entre al aparato pilosebáceo y lo prolifere ahí y se infecta y produce el forúnculo. Factores generales: fatiga física o mental, como le dije, estresado, preocupado, déficit nutricional, convaleciente de alguna enfermedad, y sobre todo de pacientes diabéticos. Son bastante frecuentes en general todas las infecciones superficiales, la celulitis, el absceso y el forúnculo también. Entonces, el cuadro clínico
aparece como una tumefacción acuminada, centrada por un pelo rojo, acá, viene en el centro, violáceo, firme y dolorosa en sus inicios, que provoca picazón y luego dolor. Lo primero que aparece es picazón, pica, escozor, no sé cómo le dicen ustedes en portugués. Lo que pica y uno empieza a rascarse y empieza a ponerse más rojo y va aumentando. Enseguida ya es como una lesión acuminada, levantada. Se puede observar en cualquier región del cuerpo donde haya pelos. No obstante, es rara su aparición en la cabeza o en el pubis, que es donde más pelos hay generalmente. Pero sin embargo en esa zona raramente va a aparecer. Aparece más bien en los miembros superiores, miembros inferiores, en la espalda. Casi siempre aparece en el vello. Al tercer o cuarto día asoma en la cúspide del forúnculo un punto amarillento que al quinto o sexto día se abre, ocasiona la salida de un pus escaso, con lo que el dolor va a disminuir. Con eso desaparece, incluso empieza este puntito amarillo y como necrosado en el centro, que es el clavo, se va abriendo solito y sale. Eso expulsa y ya con eso drena, sale un poco de pus y se termina la infección. En el fondo se observa el clavo, que se elimina como un grumo de esfacelo al octavo o noveno día y queda como si fuera un cráter abierto ahí. Acá salió el esfacelo, el clavo. A veces se queda ahí, no sale solo, entonces podemos retirarlo así con una gasita o con una pincita, agarra y retira. A veces sale solito. El mismo paciente expulsa eso y ya ahí va a terminar. Noveno día más o menos y pasa. Los síntomas generales son escasos, puede aparecer algo de fiebre, un poco de cefalalgia o cefalea. A veces a los 3 o 4 días el forúnculo regresa sin supurar y deja una induración que persiste por un tiempo. A veces de acá regresa solito, sobre todo si lo tratas. El paciente no se toca, no se aprieta y pone fomento frío, bastante fomento frío, tercer o cuarto día después de que haya empezado y retorna, queda como endurecido, como enquistado unos días y después desaparece, no hace falta hacerle más nada. Entonces la diferencia, como les dije, de la foliculitis, se ve mucho, esto se ve frecuentemente en las personas y son pústulas que se forman porque se entierra el pelo, sobre todo pacientes con barba que se rasuran mal y se irritan y produce la foliculitis. No es lo mismo que la forunculosis o el forúnculo. Esto afecta solamente el pelo, ahí en la raíz nada más. El otro es todo el aparato pilosebaso y su dermis. Entonces, y forma el esfacelo. Esto es la foliculitis, que no tiene ningún tratamiento. El forúnculo, el tratamiento es sintomático. Tiene dolor, le damos analgésico. Si tiene fiebre, antipirético, antiinflamatorio. Ponemos medidas generales, fomento frío, como le dije, al tercer día más o menos, y eso incluso puede regresar el proceso. Nunca se debe exprimir un forúnculo, nunca tiene que tocar. Hay gente que se aprieta y quiere explotarlo, como dicen. No, eso no se hace. Cuando aún no supura, es útil el calor húmedo que macera la piel, favorece su abertura y se suprime cuando el forúnculo se haya abierto. Son muy útiles también las duchas de aire caliente para acelerar el proceso del reabastecimiento. En estos pacientes con forúnculo, lo que se les recomienda muchas veces es fomento tibio. El uso del secador de pelo es bastante útil porque tira un aire caliente y no lastima. Entonces con eso 10-15 minutos le da calor y eso hace que se abra solo y expulse el esfacelo. Se pone antibióticos, por supuesto, porque es una infección bacteriana de forma empírica. La incisión precoz no es aconsejable, ya que no puede acelerar la formación del clavo, no por el hecho de que usted le incida, le corte ya, no quiere decir que va a resolver más rápido, va a seguir su proceso, incluso se va a sobreinfectar. Solo cuando el clavo ya está bien formado, es muy profundo y la lesión
que es muy dolorosa o tumefacta, se tarda en abrirse o no expulsa de forma espontánea, se queda ahí el clavo, entonces sí se puede incidir un poquito o se mete una pinza directamente, una anatómica o una hemostática, se agarra el clavo, el esfacelo, se retira y con eso ya se termina el tratamiento. Si el clavo ya está libre pero aún aprisionado dentro del cráter, se puede extraer con una pinza de manera suave, no hace falta poner antibióticos ni nada, retirar nomás ahí y ya termina el proceso del forúnculo. Es autolimitado, generalmente 8 o 9 días pasa ya el problema. ¿Está bien? ¿Entendieron lo que es forúnculo y la diferencia entre el absceso y de la foliculitis? Bueno. El anthrax. Cuando ya suena anthrax, ya es un poco más agresivo ya el sonido, ¿verdad? El anthrax es una infección casi que por una guerra, ¿no? Una guerra biológica, pero se utiliza esto para describir un proceso inflamatorio de la piel y el tejido celular subcutáneo también, que es bastante agresivo también. Es un proceso infeccioso no es causado por el bacillus anthracis, que es la que se utilizó como arma biológica. Es un proceso infeccioso de la piel con puerta de entrada poliglandular que va a englobar el fondo epitelial del folículo, atravesándolo e invadiendo la dermis, desde donde en sucesivas etapas ascendentes llega a la piel aflorando por varias bocas. Anteriormente se decía que el anthrax era la unión de varios forúnculos. El forúnculo que recién vimos era la unión de eso nada más. Después se fue demostrando de que es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que el forúnculo vimos que es causado por el estafilococo y el anthrax es la asociación del estreptococo con el estafilococo. Los dos se unen y por lo tanto es polimicrobiano y por eso es más agresivo y afectan varios aparatos pilosebáceos. El forúnculo era un solo nada más, la piel, un pelo y la piel alrededor. Sin embargo, en el anthrax afecta varios aparatos pilosebáceos, más de 3 al mismo tiempo, y por eso es que tiene varios puntos por donde drena ese clavo. Y por eso parecía que eran varios forúnculos que se unían, pero no, después se demostró que era una infección totalmente diferente. Entonces, como ven en la imagen, tiene varios puntos de drenaje, como si fueran varios forúnculos que se unen y forman ese proceso, varios cráteres, o se conoce también como signo de la espumadera, que sale por varios poros la secreción purulenta. El cuadro clínico se inicia en la piel, caracterizada por una induración rojiza, dolorosa, urente, localizada en los sitios sometidos a fricción y roce, sobre todo en la nuca, donde más roza la ropa con la piel, y se ve en pacientes inmunodeprimidos, malnutridos, diabéticos, sucios. En esos pacientes es mucho más frecuente. Sobre esa piel se va a observar uno o más pelos cuya raíz aparecen rodeada por una pústula pequeña y empieza el proceso inflamatorio. Es un dolor urente, un dolor fuerte, punzante, quiere decir un dolor urente, como el absceso también, que era un dolor de tipo puntada, y eso también le puede llevar al paciente a no poder dormir, no conciliar el sueño, al insomnio. Días más tarde, con la extensión en superficie y profundidad del proceso, se acentúan las molestias y el dolor local. Mientras más va pasando el tiempo, más intensos los síntomas, sobre todo el dolor, así como puede aparecer síntomas generales, laxitud, cefalea, anorexia, malestar general y fiebre bastante elevada, paciente con mal estado general, incluso con mayor manifestación que el acceso. El paciente va a llegar con
estado toxoinfeccioso importante, o sea, en un estado grave. Nuevas vesículas de contenido turbio hemático aparecen, se abren y dejan una pequeña ulceración que segrega escasa serosidad sanguinolenta aún no transformada en verdadero pus. Empieza a drenar solito, rápido, pero no es pus totalmente lo que está drenando al principio, sino que más bien incluso puede ser sanguinolenta, como que está sangrando, porque empieza a destruir los vasos sanguíneos que están alrededor. En los días sucesivos, la lesión pierde turgencia, se ablanda y comienza una descarga más abundante de pus amarillento acompañado de algunos pequeños grumos, así como ven acá. Solito espontáneamente empieza a drenar por varios puntos, empieza a secretar pus en la lesión. El tratamiento médico, analgésico, antibiótico terapia de amplio espectro, endovenoso, esto sí hay que internar al paciente. Con esa lesión se ingresa, se pone antibiótico endovenoso, no por vía oral, no es ambulatorio. Y el tratamiento quirúrgico que ya se hace en un quirófano. En estos casos sí ya hay que llevarlo a quirófano porque incluso requiere una anestesia general, porque es bastante profundo, grande la lesión y hay que cortar toda la herida. Se hace una incisión y drenaje, se hace un destechamiento de la lesión. No sé si no tengo una imagen. Que se debe de destechar toda la lesión. Por ejemplo, esta se puede hacer incisión en parrillas, se hacen acá varias incisiones, se corta acá y después se une todo y se abre hasta donde haya tejido sano. Se tiene que quitar toda esta parte enrojecida, todas estas lesiones están necrosadas, esa piel no va, eso ya no se va a recuperar, entonces hay que quitar todo. Se puede hacer una incisión en cruz y después empieza a unirse todo y se retira, se deja un hueco, un cráter de tejido hasta donde llega el tejido sano. En esta zona, por ejemplo, hasta acá hay que cortar todo hasta donde se ve el tejido sano y se deja el hueco ahí con gasa vaserinada, con pomadas antibióticas, y al día siguiente se debe de hacer las curaciones. Se quita eso, se lava, y ese procedimiento, por eso es que se hace en el quirófano, porque es bastante agresivo y el paciente no va a aguantar el dolor. Si le hace con anestesia local, no aguanta. Entonces ese es lo que es el anthrax. ¿Alguna pregunta? El uso del drenaje, ese es el acceso. Sim, mas aquele dreno que no furúnculo foi usado, aqui nesse caso não No, en el furúnculo no se usa. Acho que no abscesso. En el acceso. Acá en el anthrax dicen. Isso. No se usa un drenaje porque se quita todo el techo, se saca todo y se deja el tejido sano. Y ahí lo que se pone es una gasa o compresa misma, en dependencia del orificio, y con vaselina o con pomada antibiótica para que pueda. Só no abscesso do dreno. En el acceso no se usa el drenaje, porque es una cavidad pequeña y va a seguir secretando todavía pus, entonces tiene que salir todo eso, porque si no se vuelve a cerrar. Professor, a gente tem que saber a evolução da ferida? É importante saber a evolução. Como la evolución. A evolução tipo do anthrax, como ele começou até... No entiendo, doctora. Tipo, por exemplo, o anthrax, ele começa primeiro como uma pústula, certo? Uhum. É importante eu saber como que é essa evolução, tipo, de primeiro de uma pústula Sí. para depois passar. Y claro, tienen que saber para poder diagnosticar, por eso es lo que le caracteriza, porque si no vas a confundir con un acceso o con un forúnculo, tienen que ver lo que le caracteriza a cada uno para poder decir, este es un forúnculo, este es un anthrax, porque si es un forúnculo, usted no va en su consultorio y lo puede tratar. Sin embargo, es un anthrax, no lo va a poder tratar ahí, tienen que mandarlo al hospital, porque ahí el paciente tiene que estar internado, tiene que llevar un antibiótico endovenoso y después hacerle su tratamiento
quirúrgico cuando ya esté establecida la fusión. Obrigada. Es la por eso yo le di las características más importantes más de cada uno, para que puedan diferenciar cuando dicen ustedes que es una celulitis, cuando van a decir que es un absceso. ¿Está bien? Eso es por lo menos ese es el objetivo de la clase, no sé si se entendió. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra duda? Nada, te entiendo todo. Entonces, bibliografía, van a estudiarlo vamos a cambiar de libro, Michan, en el capítulo 4, páginas 60 al 83. Ahí van a encontrar el tema y lo pueden profundizar más. ¿Está bien? Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por su atención. Nos vemos la otra semana.